Él es un padre marcado por la pérdida, un cuidador sostenido por la fe, un hombre que encontró consuelo en Dios cuando la vida parecía no tener sentido. Hoy cuenta desde la victoria para acompañar a quienes viven su propia batalla. Con nosotros, Jafet. Buenas, Jafet. ¿Cómo recibes la noticia de la enfermedad de tu hijo? Y no tan solo que la recibes, sino que ese proceso hasta que el niño, pues, muere. La realidad fue algo bien sorpresa porque era un niño saludable y de pronto habían notado como una semana como que desbalance. Le hicieron muchas pruebas, pero no le habían chequeado su cabeza y le hicieron un CT scan y salió una masa. Como padre dijimos, wow, una operación. Ese era nuestro temor. Fuimos al hospital, al final lo trasladaron a un intensivo en otro hospital en Calley. Y ahí llega el neurocirujano y empieza a hablar un lenguaje que yo estoy pensando en una operación y él empieza a hablar un lenguaje de quimioterapia y radioterapia. Cuando finalmente entendimos lo que significaba ese cuadro, ahí nos desplomamos ambos, mamá y yo. Y en ese momento, cuando llega el valle de sombra que habla el salmista David en el famoso Salmo 23, lo que te inculcaron, tú sabes que donde tienes que ir es a Dios. Y ahí mismo rápido, en aquella fría sala de intensivo, en un pasillito allí, clamé a Dios. Y no sé cómo explicártelo, pero sabes que es algo bien duro, pero sentí la compañía, la paz y la fortaleza de Dios inmediatamente. Sientes esa fe en ese momento, te conviertes en un cuidador de tu hijo incansable, pero cuando ya no hay nada que hacer y ya tu hijo muere, ¿te pusiste rabioso con Dios? ¿Sentiste un vacío, como que te dejaron solo? Mira, la verdad que el proceso, como Dios fue de mi mano haciéndome entender muchas cosas, y hay preguntas que no me han contestado, pero la palabra todo el mundo conoce, la historia de Job, que no perdió un hijo, perdió su hijo, su esposa, su salud. Y en un momento dado, Job dice lo que yo dije ese día que mi hijo parte con el Señor. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y la realidad es que cuando él estaba en el vientre de su mamá, que su mamá no sabía que él estaba en su vientre, Dios le habló por tercera vez en su vida con voz audible a ella: ese hijo en tu vientre es mío. Una vez ella cae embarazada, sabemos el sexo, ella me lo dice, me revela esto. Y cuando Jafet, ¿verdad?, parte con el Señor, entendí que en efecto era de él. Y que por eso desde el principio nos dijo: ese hijo es mío. O sea, lo que pasa, ¿verdad? Yo como padre sé que es algo sumamente doloroso. Te habías retirado de la música. ¿Cuál fue el momento en que se dijiste: no, voy a volver a cantar, voy a tomar ese arte y a llevar un mensaje a la gente? La realidad que no pensaba volver a la música nunca. Yo había cantado antes y me había dedicado a mis hijos y a la familia, pero estuve un año en mi duelo, no trabajaba, me dieron una licencia y me alejé de todo el mundo, ¿verdad? Porque la gente se te acerca a quererte dar una palabra de apoyo y a veces, como no saben, terminan haciendo preguntas y a veces hasta cuestionando lo que tú no has cuestionado. Pero entonces Dios empieza a hablarme a mí al corazón, que quiere que yo haga música, pero yo pienso que son cosas mías, ¿verdad? Pero entonces empieza a utilizar diferentes personas a hablar lo que yo sentía adentro y yo como que decía: no quiero hacer eso, ¿sabes? No quiero hacer esto porque yo conozco. Hasta que un día en una actividad de damas, que yo fui de casualidad a llevar a una amiga que no llegó, pues me tuve que coger la actividad entera y está ahí la apóstol Wanda Rolón, que me conoce de pequeño, pero no la veía hace tiempo. Y de momento, cuando ya se está yendo, me habla las palabras que ya me habían hablado, de que mis dones y mi llamado era irrevocable, que Dios ponía en mi boca un cántico de victoria para muchos. Y decido retomar la música y todo fluye de una manera bien. Y ahí linda. nace el tema que la gente que desea escuchar, ¿cómo es que se llama? Un nuevo día. Un nuevo día. Así que, Jafet, excelente historia, mucho éxito, ya lo sabes, lo pueden conseguir ahí. También hace un dúo espectacular con Michael Stewart. Gracias y éxito, y que tu historia sirva, verá, de motivación para muchas personas que tal vez pasan por algo tan